Bienvenida, querida hermana, a este espacio de lectura y edificación. Estás por escuchar el audiolibro Misericordia en la Oscuridad, un recurso preparado con amor por el grupo Añade tu Fe. Nuestro único propósito es cooperar contigo, entendiendo que muchas hermanas tienen múltiples responsabilidades, cuidar a sus hijos, atender el hogar o trabajan fuera de casa. Sabemos lo valioso que es el tiempo y por eso deseamos acercarte el contenido de este libro para tu crecimiento espiritual. Te animamos con todo nuestro corazón a adquirirlo en la librería más cercana. Así, además de honrar los derechos de autor, estarás construyendo tu propia biblioteca cristiana en casa, una fuente de sabiduría, de consejo y de bendición para ti y para otras hermanas que necesiten una palabra en el momento oportuno. Capítulo 8. La esperanza. Un llamado a seguir adelante. Si yo te preguntara por cuánto tiempo más te sentirás tan miserable, es probable que tu respuesta no sea solo 1 o 2 horas más, ya casi termino. La depresión no funciona así. Desde nuestro punto de vista, puede parecer que nuestro reloj permanecerá atorado en la oscura medianoche para siempre. Bien intencionadas o no, los clichés, las palabras de ánimo y los pensamientos positivos pierden su eficacia en este tipo de miseria. Me duele recordar lo horrible que fue sentirme así durante tanto tiempo, hundirme en el pozo de una miseria inexplicable, lamentando la pérdida de la esperanza que una vez tuve, buscando señales de vida. Al volver a mi habitación después de la sesión de grupo, hice lo que me pareció un último y desesperado esfuerzo por buscar el rostro de Dios. Me senté en la cama y abrí la Biblia, algo que no me había atrevido a hacer en semanas. Pero no hojeaba sus páginas en busca de consuelo o consejo. Buscaba señales de vida, algo que me indicara que Dios estaba cerca, porque no sabía cómo seguir adelante sin Él. Quizá hayas decidido leer este libro porque has estado buscando algo parecido. Si es así, quiero que sepas que por débil que parezca, tu intento de buscar el rostro de Dios en medio de la desesperación es un acto de fe valiente en sí mismo. Sí, puede que la mecha arda poco, pero tu búsqueda demuestra que no se ha apagado. Sí, la elegía de la depresión sugiere que el soberano Señor te ha abandonado y se ha vuelto inactivo, pero tu búsqueda sugiere que Él haga tal cosa va en contra de tus creencias más preciadas. Aún en las más densas tinieblas de tu miseria, estás buscando el rostro de tu Padre Celestial. Eso no prueba que estás loca, es evidencia que el Espíritu de Cristo habita en ti. 1 Corintios 3:16. Sumergida en las tinieblas. Por gracia y mediante la fe, el Espíritu de Cristo ciertamente está con nosotros. Efesios 1:13. Aún así, a veces nos sentimos tiradas en vez de cargadas, abandonadas en vez de guardadas, devoradas más que liberadas, ignoradas más que escuchadas, heridas más que ayudadas, despreciadas más que amadas. En tales momentos, por naturaleza caemos en definir la realidad como nuestros propios pensamientos, suposiciones y emociones. Podemos sentirnos tentadas a sacar conclusiones erróneas sobre el corazón de Dios, basándonos en el dolor y la confusión que sentimos en el nuestro. Y mientras más parezca guardar silencio y estar distante, más oscuro parece este viaje. ¿Te has llegado a sentir que la oscuridad es tu mejor amiga, según Salmos 88:18? Cuando la vida está llena de aflicciones y desgracias, cuando el dolor y las dificultades persisten, cuando el alivio y la sanidad permanecen fuera de nuestro alcance, cuando la gente nos malinterpreta y nos maltrata, cuando nos sentimos despojadas y en bancarrota, y cuando Dios parece esconderse cada vez que gemimos en busca de su ayuda, la oscuridad puede ofrecerse como un refugio, una cueva en donde acurrucarse y esconderse. Sus sombras nos abrazan sin decir nada, entienden que queremos desaparecer o morir. Estas tinieblas ni alimentan la vida, ni infunden valor, ni fortalecen nuestra voluntad. La oscuridad no es un refugio que reanime. En lo profundo de nuestra alma, nosotros lo intuimos. Sabemos que somos hijos de luz, hijas de día. No somos de noche ni de oscuridad. 1 Tesalonicenses 5:5. Pero aún así, aquí estamos. No queremos pasar más dolor. No pertenecemos a la oscuridad, pero estamos rodeados de ella.
Llorando por él. Charles Spurgeon nos dice que el cerrojo de hierro que con tanto misterio cierra la puerta de la esperanza y retiene a nuestro espíritu en una lúgubre prisión necesita una mano celestial que lo empuje. Cuando llegamos a este miserable lugar, necesitamos que alguien venga a rescatarnos. Dice alguien con mayúscula. Alguien con manos dispuestas y con un corazón decidido a liberar cautivos. Isaías 42:7, Lucas 4:18, Juan 20:27, Apocalipsis 1:18. Necesitamos una persona con mayúscula que sea lo suficientemente poderosa, lo suficientemente misericordiosa como para alumbrar en nuestras tinieblas de sombra de muerte. Necesitamos esa mano celestial. ¿Cuándo vendrá? Quizá estés cansada de clamar a Dios por ayuda. Quizá no busques ni su consuelo ni su consejo. Simplemente estás buscando o gimiendo por encontrarlo, tal como yo aquel día. Señor, por favor, te necesito aquí conmigo. No sé cómo seguir adelante sin ti. Este clamor desesperado suena al de un niño que pide a gritos que vengan sus padres. Si alguna vez has oído esta súplica en un momento de lesión o angustia, sabes lo desgarrador que puede ser. El niño no está pidiendo un resultado. Todo lo que quiere es que mamá esté cerca. Por lo que acudimos a ellos tan pronto como podemos, el niño sabe que iremos en busca de él. De alguna manera, nuestra cercanía les da una capacidad de soportar. Asimismo, tal como una madre es más tierna con el niño más enfermo y débil, Cristo se acerca con más misericordia a los más débiles. Cuando clamamos no por resultados, sino por Él, por Jesús, Él no puede evitar actuar. Salmo 73:25, Isaías 63:9. Es la cercanía del Señor lo que nos da la capacidad de soportar la aflicción. Necesitamos que Él se acerque a nosotros, tome nuestro rostro sobre sus manos y nos mire directamente a los ojos. Necesitamos oírlo decir: estoy comprometido contigo, enfrentaremos el futuro juntos. Así lo expresa en Deuteronomio 31:8. Misericordia. Recostada en la cama del hospital aquella calurosa tarde, hojeaba con desgano el libro de los Salmos. Las promesas que antes me habían alentado parecían ajenas a la miseria que me rodeaba. El hecho de que mi Biblia pareciera muerta y seca no hacía más que aumentar mi dolor. Mi espíritu estaba destrozado por completo aquella semana de agosto. Pero un día agridulce, encerrada en un centro psiquiátrico, el silencio también se rompió. Había sido vista, había sido escuchada. La vida brotó de una página para la cual yo era un libro abierto. Salmo 59:9-10 dice: a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. Leí, jadeé y después lloré. La luz, la vida que yo había tanto anhelado ver, había llegado a mí. A través de estas palabras llenas de esperanza, el Señor le habló a mi alma con un susurro. Yo soy tu fuerza y tu refugio. Te amo, estoy contigo, yo te levantaré, ya verás. El refugio. Cuando estás en una cárcel, necesitas que una persona venga a rescatarte. Así que cuando Dios me habló a través de las palabras del Salmo 59, fue como si su mano hubiera abierto el cerrojo de hierro de la puerta. De repente me atreví a tener esperanza de nuevo. Me atreví a creer que si esperaba que mi Señor me encontrara donde yo estaba, Él lo haría. Ni siquiera los muros de hormigón del hospital impedirían que bajara a verme. Todo lo que tenía que hacer era esperar y observar. No tenía ni a dónde ir, ni nada que perder. Juan 6:68. Acercándome a la ventana, analicé el roble enorme al centro del patio, pero no había animales que mirar, nada de mariposas revoloteando, o pájaros saltando, u hormigas marchando, nada que tuviera vida. Me puse los lentes y volví a mirar. Capaz de ver a través de la ventana con más claridad, pronto me di cuenta de que había una ardilla en una rama del árbol. Durmiendo, sí, durmiendo. ¿Has visto alguna vez alguna ardilla súbita en la naturaleza? Yo no.
Siempre parecen tener prisa, estar buscando comida y correteando. Pero esa ardilla era diferente. En el calor del día, en el preciso momento en que uno esperaría que estuviera trabajando, había reconocido su necesidad de descansar y se había refugiado en el árbol. Al instante supe qué significaba, como si esta escena hubiese sido allí expuesta solo para mí. Invitada a descansar. Al observar la ardilla, me di cuenta de lo similar que había sido yo a una ardilla en mis esfuerzos constantes. Como una criatura apresurada y ocupada, me había esforzado por estar bien cuando llegaban las heridas y las agonías. Para mí, sufrir bien significaba ser insensible al estrés y la tristeza, como si las preguntas y la confusión no estuvieran permitidas. Pero mi búsqueda por lograr estabilidad emocional me dejaba desesperadamente sin esperanza. No veía los frutos que creía que produciría la fe. Sin embargo, al mirar a la ardilla dormida en el árbol, una calma fresca sosegó mi alma. Vi cómo ella confiaba en la sombra del árbol para protegerse. Confiaba en la fuerza del árbol para permanecer estable. Sabiendo que el árbol le proporcionaría la protección que necesitaba, cerró los ojos y se tomó una siesta en paz. No había ni prisa ni preocupación en ella. El árbol era hospitalario, le daba vida. Pensé en el Salmo 59 y en lo que significaba que el Señor es mi fortaleza. Consideré qué significaría descansar en Él cuando el calor de los problemas de la vida se abatiera sobre mí. Confiar en la sombra de su protección, confiar en su fuerza y estabilidad, en lugar de esforzarme por conseguirlas yo. Mi mentalidad de debo arreglarlo todo había quebrantado mi espíritu, pero Dios, en su amor indefectible, salió a mi encuentro. Se adelantó en mi oscuridad para salvarme de mí misma. En la soledad de mi habitación del hospital, di el siguiente paso y entré a su reposo. Un árbol de esperanza. Aquella semana, el Señor me enseñó a caminar con Él en medio de la oscuridad. Aprendí que la depresión no era una aflicción de la que tuviera que esforzarme por salir, sino una en la que tenía que caminar con Él. Y cuando me sintiera desesperanzada, cansada, triste, enojada, ansiosa, avergonzada, sola o alguna confusa combinación de todo esto, debía, como Salmos, refugiarme en el Señor. Como la ardilla que duerme segura en la rama del árbol, yo debía descansar en los brazos eternos. Deuteronomio 33:27. Aunque la serenidad de una ardilla tomándose una siesta en un árbol es una ilustración llena de esperanza de considerar, también nos insta a recordar la misericordia que yace en un conjunto muy diferente de ramas, un madero con un cuerpo destrozado y clavado en él. En el centro mismo de nuestra vida está la escabrosa cruz de nuestro Salvador crucificada. Este madero no era hospitalario, sino hostil. Sin embargo, sabiendo que este madero, su cruz, se convertiría en un faro de esperanza para un pueblo despedazado, viviendo en un mundo desgarrado, Jesús estuvo dispuesto a ponerse en nuestro lugar y morir la muerte que merecíamos. Nos salvó de la ira eterna, nos libró de la aflicción eterna. No cabe duda que en el día más oscuro de toda la historia, donde podemos contemplar mejor el amor inagotable de Dios, porque ver a Jesús en el vértice de su miseria es percibir su misericordia con más claridad que en la nuestra. Isaías 53:3-5 dice: Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El sacrificio voluntario de nuestro pastor demuestra su devoción por sus ovejas. Juan 10:11. Cuando medimos su amor infalible por el madero de la cruz, no por nuestras heridas o dificultades o angustias, vemos que es soberano y bondadoso, omnipotente y compasivo, justo y misericordioso con nosotros. Ya que Cristo terminó su obra expiatoria en la cruz, podemos descansar seguros a la sombra de su refugio. Salmo 57:1, Juan 19:30, Romanos 5:10. Ya que mediante Cristo tenemos paz con Dios, podemos entonces descansar.
Dios personaliza su cuidado. Aunque la cruz demuestra la preocupación de Dios por quienes habitan en tierra de sombra de muerte, Isaías 9:2, a menudo es difícil percibir la misericordia de Dios cuando nos sentimos atrapados en la depresión. Cuando hemos visto en este libro a los sufrientes afligidos como nosotros, a ellos vemos que les puede costar trabajo percibir su amorosa mano, mientras actúa de forma misteriosa y redentora en nuestra vida. Pero también hemos visto que Dios personaliza su cuidado para cada individuo y sus experiencias específicas. La forma en que ayudó a Moisés fue muy diferente de la forma en que ayudó a Elías. Él le dijo a Gedeón, ve, pero a la mujer que sangraba le dijo, ven. Y aunque consoló a Marta y a María en su dolor, confrontó a Job en el suyo. Sin embargo, no malinterpretó ni se equivocó con ninguno. A todos los ayudó a dar un paso en la oscuridad. 2 Corintios 1, 3 y 4. 1 del 3 al 4. Pero ¿qué de Noemí? ¿Fue la misericordia de Dios en la oscuridad tanto para ella como para los demás? Aunque su historia no incluye ni señales milagrosas ni prodigios, Jehová Jireh, el Dios que provee, sí le proporcionó todo lo que necesitaba para avanzar y perseverar. Aunque Noemí no experimentó un encuentro divino, el Padre de las Misericordias proveyó una devota compañera, Ruth, y un pariente redentor, Boaz, quienes actuaron como agentes activos de su amor. Y cuando estos dos agentes se casaron y tuvieron un hijo, las mujeres que habían mirado y desconocido a Noemí la miraron con gozo asombroso. Ruth 4, del 13 al 14. No solo había recibido una amiga en Ruth y una familia a través de Boaz, sino que había recibido un futuro en el bebé Obed, un hijo en el cual podía volver a tener su esperanza. Las misericordias de Dios son para ti. Aquella tarde fue como si la mano celestial hubiera abierto la cerradura de mi prisión. De repente pude volver a poner mi esperanza en el Hijo. Su luz era una vela en mi oscuridad. Nada de mi historia había cambiado. Sin embargo, el Espíritu me había regalado un nuevo encuentro con Jesús a través de su palabra y de su mundo. Me encontré con Él en el madero. Vi lo devoto que había sido conmigo y bajo su yugo fácil descansé. Mateo 11:28. Después de años de esforzarme para ser emocionalmente estable, Jesús aclaró su objetivo para mi vida. Debía vivir para glorificarlo. Debía tomar pequeños pasos de fe, uno por uno, y confiarle en mi yo. Quizá hoy te encuentres devastada por el dolor y la pérdida. Quizá te sientas desanimada porque los resultados que has esperado no se han dado. O estás desanimada porque ni siquiera sabes por qué te sientes deprimida. Cuando no entendemos los vaivenes de Dios, ni vemos los frutos que pensamos que producirá nuestra fe, podemos llegar a la conclusión de que Dios está en nuestra contra. Podemos pensar de que por fin se ha dado por vencido con nosotros, esta vez de una vez por todas. La historia de Noemí, sin embargo, nos invita a percatarnos de los dones de gracia que sí se nos han concedido para ayudarnos a pasar esta oscuridad. Puede que no tengamos la historia que queremos, pero incluso al lamentarnos por nuestra pena y decepción, podemos llegar a confiar en que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para perseverar en la historia en la que nos encontramos. Romanos 8:32. En Cristo hemos recibido un amigo devoto y un pariente redentor que nos conoce, comprende y ama plenamente, no importa cuánto batallemos con la depresión. Hebreos 4:15. Por medio de Cristo pertenecemos a una familia de creyentes, personas llenas del Espíritu con las que podemos apoyarnos para obtener ayuda práctica, consuelo y consejo. Gálatas 6:2, 1 Corintios 12:25, Hebreos 12:1. Gracias a Cristo tenemos un futuro brillante y glorioso, un futuro al que vale la pena esforzarse con fuerza y poder, con ese poder que Dios nos proporciona. Filipenses 3:13 y 14, Santiago 1:12. Un amigo, una familia y un futuro. Estos dones de gracia son algunos de los medios por los cuales Dios alimenta la vida, infunde valor y fortalece las voluntades vacilantes. Y a medida que el Espíritu Santo obra a través de su palabra y de su mundo, atrevemos a asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Hechos 6:18. Y a descansar en un amor que no nos dejará ir. Romanos 8:38 y 39.
La esperanza. La esperanza realista que Cristo te ofrece hoy no es de este mundo, no es de superstición infundada, no es de sentimentalismos endebles, no promete ni produce una vida sin aflicción. Más bien, la esperanza que Cristo nos da es una expectativa segura de lo que Dios ha prometido que se cumplirá. Y puesto que la resurrección de Jesús demostró que estas promesas son ciertas, puesto que tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, 2 Corintios 1:20, podemos tener nuestra esperanza plenamente en Él y en la gracia venidera. La esperanza de un futuro sin aflicción tiene el propósito de ayudarnos a afrontar un presente lleno de aflicción. Ed Welch escribe: la esperanza es tanto un don de Dios como una habilidad en la que Él nos capacita. Comprender esto para mí fue una revelación. Saber que podía aprender a expresar fielmente tanto la esperanza como la aflicción de un modo que le diera la debida importancia a ambas era precisamente la gracia que necesitaba para mi crecimiento espiritual. Se acabó fingir que me sentía bien. Se acabó desesperarme porque estaba trancada en la depresión. A pesar de cómo se ven las cosas hoy, eres la hija amada de Dios en Cristo. Eso significa que no necesitas ser una hija mejor para poder ser amada plenamente por tu Padre. No tienes que fingir que eres más feliz de lo que eres, como tampoco tienes que desesperarte porque atravieses la oscuridad. La esperanza que Dios te ha dado en Cristo es tanto un don que hay que recibir como una habilidad que hay que desarrollar. No tienes que sentir que para poseer y practicar debes solamente quedarte quieta. Clama a Dios y lamenta tus días oscuros mientras confías que están contados. La oscuridad está aquí, pero la mañana llegará. Sentimos depresión, pero en Dios confiamos. Nuestra perspectiva superior. Hacer duelo con esperanza no implica hacer un duelo con facilidad, más bien implica tener presente nuestra herencia eterna al lamentar nuestras aflicciones presentes. 1 de Pedro 1:3-4. Ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, Filipenses 3:20, tenemos acceso a una perspectiva más elevada para interpretar los problemas temporales a los que nos enfrentamos. Este mundo quebrantado no es nuestro hogar. Esta vida mortal no es la única que tendremos. Un día cercano, nuestra voz alegre rugirá con los ángeles en el día del juicio final, cuando la muerte, el llanto, la aflicción y el dolor finalmente desaparezcan. Hermana mía, todos nuestros gemidos de miseria pronto se convertirán en rugidos de victoria. Romanos 8:36. No tendrás dolor para siempre. A la luz de tal promesa sin igual, nos aferramos a nuestra esperanza y confiamos. Cristo, el vencedor, ha derrotado a las tinieblas. Su gloria deslumbrante nos guía a casa. Recorriendo el camino difícil. Es posible que nunca descifremos todos los factores que contribuyen a nuestras experiencias de depresión. El velo del misterio puede permanecer hasta el día en el cual veremos todo con perfecta claridad. Pero podemos saber qué significa que Jesús nos acompañe fielmente a través de esta oscuridad, incluso sin un conocimiento completo de nosotros mismos. Podemos saber que no somos los únicos que han recorrido este camino largo y solitario, y lo que quizá sea más importante, podemos saber que aunque todas las madres llevan cargas, las madres cristianas llevan cruces. El camino que recorremos como creyentes es difícil porque la puerta de la vida es estrecha, pero por la gracia de Dios, este camino difícil está refinando nuestra fe, formándonos en mujeres de convicción y de carácter, formándonos a la semejanza de Cristo. 2 Corintios 3:18. Al seguir adelante en tu viaje, recuerda que Dios te ha hecho a ti un agente de su amor. Tú puedes ser una amiga, eres la familia de alguien, se te ha encomendado compartir un regalo de Dios, un consuelo para fortalecer el alma. Por débil y cansada que te sientas, eres indispensable. Aunque Jesús no necesita nada de ti, el cuerpo de Cristo necesita lo que Él planea dar a través de ti. No te has quedado sin amor que dar, así que sigue adelante y sigue dándolo.
así como aquellos que han luchado antes que nosotros se han convertido en canales de consuelo de Dios para nosotros, podemos hacer lo mismo con otros que están desesperadamente desesperanzados. No te has quedado privada del Evangelio, es un tesoro que no puedes perder. 2 Corintios 4, 6 y 7. Hermana mía, no te has quedado ni te quedarás privada de lo que necesitas para pasar la página en tu historia. La depresión no te ha separado en lo más mínimo del amor de Dios. Él sigue estando a tu lado, sigue tomándote de la mano, sigue guiándote con su consejo y acompañándote a la gloria. Salmo 73, 23, 24. Sí, ahora tienes penas y dificultades, pero también tienes las manos y el corazón de Cristo. Aunque has caído, es seguro que te levantarás, porque Jesús es tu luz y tu vida. Próximo paso. Deja de luchar y descansa en los brazos eternos. Isaías 42:16 dice: Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Recuerda, cuando sienta que la misericordia de Dios es para todos menos para mí, miraré la miseria de Cristo y recordaré que Él conoce el dolor que siento, se compadece de mis debilidades y no fallará en librarme de las tinieblas, tal como lo prometió. Reflexiones de aplicación personal. Describe cómo te sientes hoy. ¿Alguna palabra o frase de este capítulo se parece a lo que experimentas? Toma nota de una revelación significativa que hayas obtenido en este capítulo sobre tu experiencia de la depresión. Toma nota de un paso que puedas dar hoy para aplicar a tu propia situación de lo que has aprendido en este capítulo. ¿Qué has aprendido hoy sobre la misericordia de Dios hacia aquellos que se sienten deprimidos? Hermana querida, gracias por acompañarnos en este capítulo de Misericordia en la Oscuridad. Mientras lees, recordarás su fidelidad hacia ti y su presencia contigo, incluso cuando la oscuridad no desaparezca. Recuerda que este audiolibro lo hacemos con el único propósito de cooperar contigo para que puedas acceder a estas palabras de consuelo y esperanza aun cuando tu tiempo esté lleno de responsabilidades. Pero nada sustituye tener el libro en tus manos. Te animamos a conseguirlo en la librería más cercana. Así honramos los derechos de autor y apoyamos la obra literal. Tener tu propio ejemplar cristiano en casa te permitirá subrayar, revisar, compartir con otras hermanas y edificar tu fe día tras día. Que lo que has escuchado te acompañe, te fortalezca y te inspire a seguir caminando con esperanza. Nos vemos en el siguiente capítulo.